La textura, en este caso una textura con carga matérica, estuvimos viendo en videos anteriores la textura con pincel y la textura de carga de pasta de pintura con la espátula, pero esta textura, la particularidad que tiene es que se puede mezclar la pasta de pintura al óleo con diferentes elementos que se llaman texturas matéricas porque son diferentes tipos de materias con las que podemos trabajar para agregar a nuestra obra formas o salientes matéricos que se perciben como variaciones o irregularidades en la superficie de un cuadro. Esto el artista lo hace para realzar no solo el grosor y el relieve de la capa pictórica, sino para que el espectador pueda percibir tanto una sensación visual como táctil también. Y por supuesto que las texturas matéricas agregan una riqueza gráfica muy importante a la obra, una sensación táctil del color como recién mencioné, y generalmente es muy utilizada en los tratamientos abstractos o semiabstractos o en las interpretaciones informales de cualquier modelo, como vamos a ver en el próximo video, donde vamos a realizar una práctica de un paisaje, pero de una forma bastante informal, un tratamiento bastante informal y expresionista. Porque, bueno, como van a ver en ese video, las texturas pueden superponerse unas a otras como si fueran planos de pintura, pero aquí hay que tener en cuenta que no solamente es importante el color, sino también la carga matérica. Es un lenguaje que coexiste juntamente con el lenguaje puramente cromático. Y es interesante también que cuando uno comienza a pintar con texturas, puede comprobar que el relieve es muy efectista, podemos conseguir sugerir infinidad de temas a través de la textura, pero siempre es bueno no concentrarse en los detalles. Por eso les decía que tienen que ser tratamientos más informales, más cercanos a la abstracción, porque así se consigue un efecto más importante y además uno no está eh, atado a los detalles de la realidad, de una pintura realista. Además de eso, bueno, por supuesto la textura matérica es un tratamiento muy moderno y actual con respecto a la pintura tradicional y también tenemos que tener en cuenta que requiere cierta investigación del artista para encontrar aquellas materias que más se adecúen, perdón, o sean apropiadas para su estilo de pintura. También, contrario a lo que se piensa, nos puede ayudar a economizar bastante porque al agregar cargas, geles o pastas de modelado a la pintura se genera una mayor densidad matérica, entonces podemos ahorrar algo de la pintura al óleo y al mismo tiempo trabajar en una obra que tenga una terminación mucho más rica y variada. Además de eso, también necesitamos conocer las características de todo lo que está implicado, o sea, todos nuestros recursos para poder trabajar con cargas matéricas. Entonces, lo que tenemos que conocer muy bien es qué soportes tenemos que utilizar para cargas matéricas, cuáles son los medios que podemos usar, las cargas, cuáles son aquellas materias que pueden ser útiles como cargas matéricas en el óleo y también las técnicas de aplicación sobre el soporte. Por eso comienzo a decirles que en lo que tiene que ver con el soporte, lo mejor para las cargas matéricas son los tableros rígidos, no las telas ni los lienzos, porque los tableros rígidos en general son más permanentes y permiten también incorporar más cantidad de materiales. Siempre hay que tener en cuenta la imprimación. La imprimación es la capa con la que se cubre el fondo, el soporte, para poder luego sí utilizar el óleo. Y si nosotros imprimamos adecuadamente un soporte, podríamos utilizar infinidad de materiales que sean rígidos, como por ejemplo los cartones, las cartulinas duras, los cartones entelados inclusive son mucho más firmes que las telas y pueden ser apropiadas para la carga matérica.
y todo tipo de tableros de madera como puede ser MDF, fibrofácil, hardboard, madera prensada, en fin, todo lo que sea rígido, pero siempre tiene que tener una imprimación adecuada. La imprimación, como vimos en el video de soporte, se puede realizar con gesso, con látex y hasta con imprimaciones acrílicas como los geles y barnices de la pintura acrílica, por supuesto. Entonces, la palabra más idónea que nosotros tenemos que buscar para poder hacer pintura al óleo con cargas matéricas, entonces es la palabra rígido, porque tienen que ser soportes rígidos, y también la otra palabra clave es la imprimación. Entonces, con esas dos palabras nosotros podemos elegir nuestros propios soportes y que sean apropiados a nuestro estilo de pintura. Y ahora le voy a mostrar unos ejemplos de unos materiales que se consiguen fácilmente, pero que puede ser extensivo a todos los materiales que ustedes consigan, los pueden aplicar de la misma forma. Así que ahora el primero de los materiales que le voy a mostrar es el carborundo, es un polvo de silicio que viene en diferentes grosores, este es grano fino. Ahora se los voy a mostrar. Es este. Es muy finito y esto es limadura de bronce. La limadura de los metales también es apropiada. Arena fina lavada. Cuentas de metal de decoración o de moda. Geles y pastas también se pueden utilizar para engrosar la pintura como carga. Serrín, que es el polvo de la madera, pero también puede ser las virutas de madera, que es muy lindo también, pero bueno, en este momento no tenía para mostrarles. Y lo que voy a realizar entonces a continuación es muy fácil. De esta forma se puede mezclar el polvo de madera o el serrín. Lo mezclo directamente con el óleo sin ningún otro agregado. Con la espátula voy como amasando para que se integre perfectamente este polvo de madera y me genera una capa densa. La pintura adquiere mucho más cuerpo todavía, pero pueden ver cómo con grosor la espátula puede dejar grabada perfectamente sus formas, y también se puede aplicar en capas mucho más finas. Ahora voy a utilizar el carborundo de silicio. Este material se puede conseguir en las droguerías o en los lugares donde venden materiales para ceramistas. Y en esos lugares también hay que investigar porque hay bastantes productos muy buenos. Y produce una textura fina y también muy maleable. Aunque también acepta, por supuesto, las marcas de la espátula o de los pinceles. Queda con la pintura como una capa granulosa, pero es una textura delicada, muy buena. Pueden hacer otro tipo de texturas también jugando con la espátula, como vimos en los videos anteriores, a partir de la pasta de pintura al óleo con carga. Lo importante es que el óleo envuelva bien las cargas matéricas para que luego no se desprenda. Y ahora lo que voy a utilizar en este caso son las cuentas de vidrio. Pueden ver, aquí se llaman mostacillas también. En este caso también hay plásticas, pero yo utilizo el vidrio para el óleo, porque bueno, no sé realmente cómo reaccionan después las que son de plástico a los químicos y al aceite que contiene la pintura al óleo. Y también da una textura bastante elevada y granulosa. Es una linda textura y también vienen de muchos tamaños y grosores, así que también hay para experimentar con ese tema. Y en este caso voy a agregar la limadura de bronce.
que también tiene diferentes grosores, pero lo ideal es conseguir las limaduras que sean un poquito, que tengan un grano un poquito más grueso para que valga la pena el gasto, porque las limaduras de metal sí son de el costo un poquito más elevado. También les quiero mencionar que todas estas cargas matéricas se pueden mezclar muy bien con otras pastas. Por ejemplo, este es un gel medium que sería la pintura al óleo pero sin pigmento y es mucho más económico. Entonces lo puedo mezclar perfectamente con las cargas matéricas y una vez que está solidificado se puede pintar encima, por ejemplo, con veladuras de óleo o también con pintura opaca, con pintura tipo difuminado, por ejemplo, perfectamente. Y en este caso, bueno, es un gel que es sin el color, como ya les mencioné antes, o sea, la pintura al óleo sin pigmento, pero tiene el grosor del óleo, entonces es muy apropiada para hacer las cargas matéricas. Pero, por ejemplo, a esta pasta lo que le voy a agregar es arena, que la arena fina lavada es uno de los ingredientes más utilizados en las cargas matéricas, es el más común de todos, bueno, por su disponibilidad y también porque es súper económica. Pero lo que también les quería decir que hay otras pastas con las cuales se puede hacer estas cargas matéricas, como por ejemplo el gesso. Si no, si las cargas no son muy pesadas, se puede utilizar gesso o también induido. Induidos es es la pasta que se utiliza para hacer las reparaciones en las paredes de las grietas y los agujeritos. Entonces aquí se llama induido y se puede utilizar para mezclar tanto con arena como con serrín, incluso con algo de cola vinílica y otros materiales. Por ejemplo, las cuentas de vidrio quedan muy bien con el induido porque el induido tiene mucho más cuerpo que el gesso. Y también la pasta de induido es muy apropiada para hacer todo tipo de impresiones porque es muy firme, entonces rápidamente capta todas las impresiones o grabados que podamos hacer sobre ellas. Esos serían medios, serían otros medios para poder hacer estas cargas, utilizar estas cargas matéricas. En esos casos, tanto el induido como la pasta de modelar, como el gesso, hay que colocarlos directamente sobre el soporte con las cargas matéricas y dejarlos secar muy bien. No son compatibles con el óleo porque no son al aceite esos materiales. Inclusive el gesso es un elemento acrílico, es una base acrílica, perdón. Pero sí, como sabemos que en el óleo podemos pintar perfectamente de graso sobre magro, entonces podrían hacer esto mismo que hicimos con las pinturas, pero utilizando gesso o utilizando induido u otras pastas también como la pasta de modelar, por ejemplo, y luego utilizar la pintura al óleo encima de ese relieve. Entonces tenemos la libertad de utilizar el óleo tanto como veladuras, mezcladas con medio para veladuras, o en capas muy finas, translúcidas, o podemos utilizar el óleo espeso, ¿sí? Como sale del envase, y también se puede hacer tipo difuminados, por ejemplo, o ambas, porque se puede cubrir todo el relieve con una veladura muy fina de óleo y en las crestas o en las salientes colocar con un pincel óleo eh, al estilo difuminado para que quede solamente el color en las crestas y en los bajos relieves quedaría el color de la veladura. Esa es una forma muy interesante de trabajar. Y también les menciono que para el óleo existen geles y medium especiales para espesar el óleo, pero no sé si siempre se pueden conseguir, porque por ejemplo el gesso viene en diferentes grados de densidad, entonces hay gesos más livianos y otros que realmente son extra fuertes, con un mayor poder adhesivo
y también se endurece de una forma más fuerte, entonces puede cargar objetos más pesados, por ejemplo. Y con respecto a materiales para el óleo, por ejemplo, el óleo pasto es un gel muy indicado para la pintura al óleo para darle mayor volumen a la pintura y se vuelve traslúcido tras el secado, entonces ideal, por ejemplo, para incluir cargas que nosotros queremos que se vean a través de ese gel. Y también existe el Liquid Impasto, que es muy similar al oleopasto, pero tiene algo más de consistencia y además de dar volumen al óleo, también acelera su secado. Entonces estos son dos ejemplos de medios para óleos que les menciono con el fin de que sepan que existen, pero tenemos tantos otros que podemos utilizar que si no lo pueden conseguir, de todas formas los pueden reemplazar por los que mencioné antes. Entonces, lo que dijimos hasta ahora es que se puede utilizar cualquier pasta, gel o medio acrílico con carga matérica, pero subyacente en una capa subyacente al óleo, porque se pinta graso sobre magro. Pero acá les voy a mostrar algo que hice varias veces, que es utilizar este gel que es acrílico, de secado rapidísimo. Es un gel que tiene mucho cuerpo. Hay varias marcas que comercializan acrílico en gel, no el barniz acrílico, sino esto es un gel, una pasta. Por eso tiene este cuerpo. Y la estoy mezclando igual, de todas formas, con un poquito de pintura al óleo, el verde que estábamos utilizando. Y pueden ver que se integra perfectamente, no es que se separa delante de nuestra vista. Entonces, también es para tener en cuenta que a veces las reglas es bueno conocer lo que se puede hacer y no, también para quebrar las reglas, porque aquí estoy mezclando algo que es magro, como el acrílico, es al agua y de secado rápido, con algo que es graso, como el óleo, que es de secado lento y también, bueno, supuestamente se puede craquelar o quebrar al mezclar estas pinturas. Acá estoy haciendo lo mismo con este gel, pero con arena y muy poquito de este pigmento, de este óleo naranja. Y pueden ver que igual se integra perfectamente. Lo hice muchas veces y quedó tal cual como ustedes lo ven aquí. Así que también pueden probar no en capas de grosor, porque ahí sí no puedo asegurarles lo que puede pasar, pero en capas de este grosor ya lo he utilizado en otras oportunidades y, y ha quedado así perfectamente una vez que se secó de la misma forma. Ahora lo que les voy a mostrar es la pasta de modelar, que también tiene que ir separada del óleo. Y esta pasta tiene mucho cuerpo, se puede utilizar su poder adhesivo para pegar muchos elementos a la pintura, inclusive metales, objetos con más peso, pero lo que voy a hacer aquí es teñirla de un color gris que me gusta mucho. La estoy tiñendo, la voy a teñir, perdón, con polvo de grafito. Entonces esto es grafito en polvo y lo que hace es darle un color gris bastante saturado que a mí me gusta mucho, por ejemplo, para las pinturas de tipo informalista. Entonces puedo utilizar la densidad de la pasta para hacer impresiones, grabados, para retener objetos pesados y a la vez está pigmentada de este color gris que me gusta con el polvo de grafito. Pueden ver que hay mucho para experimentar, hay muchas cosas que se les pueden ocurrir. Y aquí lo que voy a usar también es el pigmento en polvo, pero no sé si les mencioné antes, el pigmento en polvo no es tan inocuo porque es muy volátil, le puede hacer mal a las vías respiratorias, así que cuando trabajen con pigmentos en polvo, además que algunos son bastante tóxicos, no se olviden este tema, les puede hacer mal a sus vías respiratorias. Así que lo ideal para trabajar con pigmentos es hacerlo con un barbijo, con algo que le cubra la nariz y la boca. Y lo que estoy realizando es una mezcla
con pigmento en polvo porque es como si la pasta de óleo quedara mucho más seca, con más cuerpo. Es muy interesante la mezcla, agregar, por ejemplo, un pigmento de color a una determinada pintura al óleo. Pero recuerden siempre las precauciones y también es ideal usar guantes si tocan mucho la pintura al óleo porque hay varios pigmentos que son tóxicos. Por ejemplo, ahora me viene a la mente el amarillo de Nápoles y los pigmentos que tienen plomo, como el blanco de plata o de plomo, por ejemplo, también. Y aquí lo que estoy utilizando es arroz que al tener la pintura una consistencia espesa, transforma los granos de arroz y les da la apariencia de pequeños nódulos o como si fueran pequeñas piedras. Por ejemplo, hay un pintor español, Barceló, que utiliza mucho en las pinturas este tipo de materiales. Y también, bueno, hay otros materiales más insólitos, además de las legumbres, que pueden ser, por ejemplo, las materias orgánicas, pero hay que tener cuidado al elegir materias orgánicas porque luego, bueno, se desintegran. Por ejemplo, puede incorporarse a la mezcla lo que es la hierba, pero seca, muy triturada, para que pueda, seca especialmente para evitar que el material se pudra sobre la pintura, ¿no? Pero bueno, es cuestión de experimentar todo esto. Y al lado de la pintura que coloqué con arroz, también coloqué un gel acrílico que tiene microesferas de vidrio, que también cuando se seca queda como un brillo bastante interesante. Entonces, este gel, como es muy fino, también es muy abrasivo. En el caso de las cargas en general, quedan muy abrasivas, así que hay que tener mucho cuidado al utilizar nuestros pinceles sobre estas cargas matéricas, porque bueno, los estropean fácilmente, así que pueden usar aquellos más viejos o que se estén por descartar. Pero este gel con microesferas queda muy lindo cuando una vez seco, entonces puede ser trabajado, por ejemplo, con veladuras de óleo solamente. Y aquí, bueno, estoy colocando el induido que les había hablado anteriormente, que es la pasta de rellenar las hendiduras de las paredes. Ven que tienen bastante grosor, es muy similar a la pasta de modelar, pero es más manejable todavía, es un poquito más blando que la pasta de modelar y también la ventaja que tiene que es muy económico. Entonces acepta al tener bastante cuerpo impresiones o grabados que queremos hacerle. Y también se pueden adherir con el induido pequeños fragmentos de objetos como maderitas o plásticos, tipos botones, las cuentas mismas como les mencionaba antes. Y bueno, lo que a ustedes se les ocurra, pero que sea de, de pequeño peso. Ahora estoy colocando estos palillos y van a ver que los retiene perfectamente. Entonces con esto puedo crear también más textura, hilos, lanas, por ejemplo, pensando en diferentes objetos que se pueden adherir al induido. Otro material bastante frecuente para usar de carga matérica es el polvo de mármol, porque el polvo de mármol viene en varios grosores, desde polvo propiamente dicho, a como a pequeñas cuentitas o piedritas de mármol, que es muy interesante. También se puede utilizar la mica, que también viene en polvo o escamas, el polvo de nácar. El polvo de piedra pómez también es un espesante muy bueno de pintura. Entonces, también hay que ir probando los distintos medios con las diferentes cargas matéricas, porque por ejemplo yo le mostré el carborundo con pintura, pero también el carborundo queda muy bien con la pasta de modelar, por ejemplo. Entonces hay que hacer distintas combinaciones. También, bueno, la borra de café, lo que queda del café de filtro, por ejemplo, se puede secar muy bien y utilizar con la pintura o sin secar se puede utilizar directamente con los geles acrílicos transparentes, por ejemplo, entonces se obtiene como una pasta color tierra de un color diferente porque tiñe el gel o la pasta que estemos utilizando, se tiñe porque el café tiene alto poder de tinción,
El té también se puede probar, el té sin hacerlo, por ejemplo el té de nebras. También otra cosa es la lava negra y el gesso, crea como unos veteados muy interesantes. Y lava negra se consigue, por ejemplo, de la misma forma que les mostré el gel que traía las microesferas. También viene, ya en las artísticas se vende el gel con lava negra. Y también, bueno, la materia orgánica con la pasta de modelar o con el gesso también es ideal para que se envolver bien la materia orgánica, como por ejemplo la hierba o los palitos secos, las hojas secas se pueden envolver fácilmente con los barnices acrílicos, por ejemplo, y luego utilizarlo, recuerden, todo lo que es acrílico hay que utilizarlo subyacente al óleo, es decir, por debajo del óleo. Y también, bueno, el tema de las legumbres se puede probar, aunque no soy muy partidaria de usar elementos comestibles, pero lo pueden probar también con el gel transparente y con veladuras de óleo posteriormente. Todo lo que es orgánico, recuerden de tomar en consideración que puede ir cambiando y se pueden generar otros efectos completamente diferentes a los que ustedes buscaban al principio. Pero como pueden ver, las posibilidades de mezcla entre geles, colas vinílicas también, los pegamentos como las colas vinílicas, se pueden utilizar muy bien para pegar perfectamente elementos al cuadro, aunque ese ya es otro tema, no es con las cargas matéricas, pero bueno, las cargas matéricas también se pueden pegar muy bien, por ejemplo, al lienzo con cola vinílica. Y todo lo que tiene que ver entonces con geles, pastas, cargas y soportes es múltiple lo que uno puede experimentar. La variedad de texturas e ingredientes incorporables a un cuadro es muy grande, muy amplia, pero espero que les sirvan estos pocos ejemplos para disparar su imaginación y buscar otros elementos que, con la cual enriquecer su superficie pictórica. Y recuerden que con el tema de las cargas matéricas, nosotros estamos enriqueciendo la superficie del cuadro, pero que también el color y el relieve se tienen que percibir como una unidad y no se tiene que disociar, porque la percepción de la pintura del observador que está mirando una pintura en relieve es óptica, a no ser que sea muy afortunado y pueda posar sus manos sobre el cuadro, pero esas son las menos, casi nunca uno puede ir y tocar el cuadro de otra persona, y menos si está exhibido en un lugar público. Entonces, la textura, aunque sea de relieve y es táctil, se tiene que poder observar desde el punto de vista óptico. Entonces, por lo tanto, tenemos que asociar el color que utilizamos al relieve y, por supuesto, el relieve tiene que tener un propósito para estar en una determinada obra. Entonces, de esa forma, sí, por medio de la luz, por ejemplo, el cuadro se ilumina de ciertas formas que reflejan las sombras de los salientes de los relieves y ahí sí se provoca un cuadro muy rico desde el punto de vista óptico, visual y de la calidad plástica que le confiere a una obra. Y ahora, para terminar el video, les voy a dejar en pantalla unos fragmentos, detalles de unas obras que realicé con textura matérica. Por ejemplo, esta obra la realicé con una base de cargas matéricas de tierras tipo arcilla, que eran como piedritas bien firmes. Entonces las mezclé con gel acrílico, el gel acrílico que les mostré anteriormente en el video, y luego que tuve una base texturada, em, pude pintar, una vez que estuvo bien seco el gel con esta carga matérica, pinté con capas finas de pintura. En este otro caso son fragmentos de una obra que realicé también texturando anteriormente el fondo, en este caso solamente con arena y gesso, pero con espátula. Coloqué todo en toda la superficie, arena mezclada con gesso a la espátula
y una vez que se secó bien pude hacer la obra finalmente de un paisaje con gesso, con óleo, perdón. En este caso, la obra no la realicé toda con cargas matéricas, sino en algunos lugares y en otros lados sencillamente el óleo solo. Entonces, la parte de abajo de la pintura, digamos, está mezclada arena con gesso nuevamente, casi en toda la superficie que quería que estuviera texturada. Y estas líneas que recorren de un lado a otro son líneas realizadas solo con pintura al óleo, pero con una manga de decorar tortas, cortada muy muy finita la punta para que pudiera dar esas líneas tan finas. Y bueno, lo dorado está colocado con un stencil con óleo dorado, que algunas marcas comercializan, óleo metalizado también, hay plateado inclusive. Así que, y parte de la obra, bueno, está realizada con carga matérica y parte de la obra no, que esa es otra solución también para trabajar.